Todos, soy Ana Castillón y quiero darles una vez más la bienvenida a un nuevo episodio de Hack to Startup. Gracias por estar aquí y escucharnos. Y como no nos gusta dejar temas a media, decidimos hacer un nuevo episodio muy relacionado con el anterior. Pero aquí vamos a ver otro punto de vista y vamos a ir más a fondo de las cosas. Nuestra invitada de hoy es Juliet Vélez, una psicóloga con más de 10 años de experiencia, graduada como psicóloga en el 2014. Tiene estudios en terapias de tercera generación y otras áreas de ayuda y acompañamiento de las personas adultas a nivel psicológico. Actualmente tiene un canal de Instagram, así fue que yo la conocí, donde comparte contenido de muchísimo valor en español. Tiene más de 60,000 seguidores. Juliet, muchísimas gracias por acompañarme y muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Muchísimas gracias a ti, feliz de poder estar en este espacio. Estoy muy contenta de poder compartir mi conocimiento y de estar en esta conversación que seguramente va a poder llegar a muchas personas. Estoy segura, de eso no me queda ninguna duda. Bueno, antes de empezar y antes de entrar en materia, porque hoy tenemos un podcast muy interesante para los que nos están escuchando, tengo 3 preguntas un poco sobre ti para que la audiencia te conozca un poquito más. Cuéntame un poco qué es lo que más disfrutas en el mundo ahora mismo. Bueno, suena un poquito como paradójico, pero me encanta, me fascina mi trabajo. Siento que lo disfruto demasiado, tanto que a veces mi misma familia es como, ya, salte de ahí. Y yo, ay, ok. Los pongo a ellos a grabar o los pongo a ellos, miren estas cosas para Reels. Me gusta mucho mi trabajo y no únicamente como psicóloga, sino como creadora de contenido. Ay, me encanta y tienes un contenido buenísimo y se nota que lo disfrutas. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? Yo creo que límites. Siento que es una palabra que me define mucho y que está como muy dentro de mí. Y si hoy no fueras psicóloga, ¿a qué te dedicarías? Yo creo que me hubiera gustado ser arquitecta. Ah, Totalmente distinto, pero disfruto mucho las estructuras, el arte. Siento que me vería en su momento como asesorando familias y demás, haciendo casas. En un tiempo, de hecho, para poderme pagar la carrera de psicología, trabajé en constructoras. Entonces siento que de ahí se me empezó como a despertar ese amor por la arquitectura, pero pues no tengo ningún conocimiento ni estudios de la arquitectura, pero me hubiera dedicado a eso. me encanta, qué interesante, un contraste muy grande. Bueno, Julia, como hemos dicho, tengo un montón de preguntas. Voy a intentar hacerlo lo más compacto posible y lo más entretenido posible para las personas que nos están escuchando. Yo creo que para mí es importante empezar este podcast con algo que creo que es importante y que en Latinoamérica hay mucho tabú o hay mucha desinformación a nivel de por qué es importante ir al psicólogo. Porque muchas personas piensan que ir a contarle los problemas a la mamá, a los amigos, es lo mismo que ir a contarle a un psicólogo. Y hay una diferencia enorme, pero quiero que tú me cuentes un poquito eh, como profesional qué hay de diferente y qué realmente se encuentran las personas cuando van a una terapia, qué hay detrás de ese psicólogo o esa psicóloga. Me encanta esta pregunta porque no creo que solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿Cierto? hay como mucho estigma y cuando las personas asisten a terapia, nuestro rol como terapeutas es llevarle la ciencia a las personas, a los pacientes, de una manera muy digerible. Entonces, cuando vamos a terapia, uno se siente conversando con un amigo, pero realmente detrás de esa conversación hay una estructura, hay protocolos, hay unos tipos de preguntas que se tienen que hacer en un minuto exacto. Entonces, no es hablar por hablar. Como yo hago un proceso terapéutico, no es como yo hablo con mis amigas. Entonces, detrás de ese proceso psicológico están esos protocolos, esas pruebas, esos tipos de preguntas, están las herramientas psicológicas y hay una grandísima diferencia entre la amistad y el psicólogo y es que sobre todo, bueno, hay muchas, pero sobre todo no hay afecto. Si yo amo profundamente a una persona, yo no puedo ser objetiva
porque el amor me permite muchas veces, o no me permite muchas veces, ser objetiva, dar esas herramientas, mientras que el psicólogo, pues realmente esto es como un negocio, ¿no? Tú realmente estás pagando por un servicio, por unas técnicas, por unos objetivos en específico, y yo trabajo para lograr esos objetivos. Me ha encantado esa parte que has dicho de la diferenciación, sobre todo el afecto, y porque a lo mejor muchas veces el psicólogo no puede ser tu mejor amigo, que yo a veces también he pensado que uno no se puede convertir en ese mejor amigo. Bueno, también hablando de estas diferencias, y creo que para que la gente le quede claro, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Porque a veces hay una confusión muy grande entre estas dos profesiones. Bueno, el psiquiatra es un médico, entonces ellos deben hacer su pregrado en medicina y este Mm. médico hace un posgrado en psiquiatría y estos posgrados en psiquiatría están enfocados en trastornos, en problemas mentales y en la parte de la medicación. Ahí viene como dos diferencias. Entonces, los psicólogos no somos médicos, los psicólogos no podemos medicar porque no somos médicos y eso es súper importante porque uno a veces, y a mí me llegan muchos pacientes que me piden fórmulas médicas. Entonces es no, el psicólogo no medica. Hay psiquiatras que son psicoterapeutas también, que se forman, que tienen un posgrado adicional para hacer terapia, pero son muy pocos porque el enfoque de ellos es mucho más asociado a la parte farmacológica, su intervención es más asociada a la parte farmacológica. Mientras que los psicólogos tenemos toda una formación de 5 años y posteriormente nos toca hacer también posgrados en toda la parte de conducta, emociones, pensamientos, y es decir, cómo atacar ese mismo problema mental que puede tener la persona o atacar esos problemas a nivel emocional desde técnicas no farmacológicas. Esa es como la gran diferencia. Me encanta cómo lo has explicado porque yo siempre lo he hecho así. Yo creo que, y corrígeme a lo mejor, y me salgo un poquito de las preguntas, pero corrígeme si estoy mal. Yo siempre lo he visto como el primer paso a lo mejor es el psicólogo, dependiendo también mucho de lo que tengas. Y ya si a lo mejor ese no es el camino, te derivas a otro tipo de tratamientos un poco diferentes. Y en este caso es la parte de pastillas y medicamentos que los psicólogos no son las personas que recetan ese tipo de tratamientos. Yo creo que las personas pueden empezar por psiquiatría o por psicología. Ok. Obviamente, como soy psicóloga, me encantaría que empezaran por psicología, ¿cierto? Pero si una persona llega a psiquiatría por Ujú. desconocimiento, llega primero donde su psiquiatra le hacen su evaluación y su diagnóstico, también hace parte de la responsabilidad del psiquiatra decir, esto es más terapéutico, esto es más emocional, esto no Vale. requiere algo farmacológico, que desafortunadamente a veces los médicos no lo hacen porque su expertise es medicar y es, mira, este problema emocional, toma tu medicamento, entonces sí hace parte como de la responsabilidad derivar. Y lo que sí estoy completamente segura, Ana, y esto es para todas las personas que nos escuchan, una persona que está en tratamiento psiquiátrico, por el amor de Dios, como digo yo, sí o sí acompañe su proceso con la parte de psicología, porque el medicamento te ayuda como a quitar una puntica del problema, pero la raíz es más psicológica. ¿Dónde están tus duelos? ¿Dónde están tus heridas de la infancia? ¿Dónde están esas relaciones interpersonales? El medicamento no te va a enseñar a hacer eso. ¿Cuánta razón tienes? Y lo he vivido con alguien de mi familia muy cercano y cuando vas a la raíz, o sea, quedarte en la superficie del problema nunca va a ir más allá del problema, sino que hay que ir a la raíz. Bueno, siguiendo un poquito con nuestras preguntas, creo que ir a terapia hablábamos de a nivel mundial y es verdad, hay un estigma, pero pienso que también hay un estigma a nivel de género. A lo mejor a veces a los hombres se les presenta más como esa barrera de no, no necesito ayuda. ¿Por qué voy a buscar ayuda si van a pensar que estoy loco? Y me gustaría que nos contaras un poquito desde tu punto de vista y con tu experiencia, cómo se identifica cuando realmente necesitas ayuda psicológica. Bueno, a nivel estadístico, nosotras las mujeres sí somos quienes más asistimos a consulta y además de esos estigmas, ¿cierto? Como esas creencias individuales que pueden tener los hombres, también hay un componente social.
socialmente no está tan bien visto que el hombre llore, porque si lloras eres una nena. Y de fondo eso también tiene como otras interpretaciones, porque ¿qué pasa si un hombre llora y qué pasa que sea una nena cuando realmente eso no es ofensivo? Entonces, en ese orden de ideas, los hombres muchas veces están limitados a buscar ayuda porque ellos deben ser fuertes, porque ellos no deben llorar, porque ellos deben ser machos, varoniles. Entonces, eso también genera grandes problemas de salud mental en los hombres y de hecho a nivel de suicidio, las estadísticas sí apuntan más hacia ellos. Y precisamente por eso, porque yo no puedo buscar ayuda, porque cuando más necesito ayuda es donde más me van a juzgar. Eso para responder esa parte de entre hombre y mujer. Y respecto a lo que me mencionas de esas señales que necesitamos ayuda, hay demasiadas, pero voy a decir como las que son como más frecuentes. Ujú. Una donde haya como mucha irritabilidad, ¿cierto? Como que tú todo el tiempo estés como muy irritable, irascible, como cuando uno dice, uno no le puede decir nada porque estalla. Hay que estar revisando como qué pasa como en esa olla a presión, o sea, qué es lo que hay Ujú. ahí que tú no estás realmente gestionando. Esa es una. Número dos, que estés muy, muy, muy agotada. ¿Cierto? Que tú digas, no, pero yo estoy durmiendo bien, yo como bien, ya me hice los chequeos médicos y realmente estoy muy agotada. Puede ser el cansancio más a nivel mental que tu mente no está logrando como gestionar eso. Cuando hay sí o sí ideación suicida, obviamente hay que buscar ayuda, o sea, eso no hay ni siquiera que medio Ujú. pensarlo. Cuando la tristeza o alguna emoción predomina mucho. Yo puedo estar triste Ujú. hoy, pero si yo ya estoy lunes, martes, miércoles, jueves, ya llevo una semana así, 2 semanas, un mes, 6 meses, ya es momento de buscar un proceso terapéutico porque la frecuencia es la que ya nos dice eso ya no está normal. Esas serían como algunas señales. Yo me reí la primera porque fue la que yo tenía cuando yo me di cuenta, era, todo me daba ira y todo, por todo era como, y luego la segunda que dijiste de cuando llega un punto, o sea, primero me daba ira todo y luego yo decía, no, yo duermo súper bien, pero la carga mental era muy grande y ahí fue cuando dije, no, hay cosas que debo trabajar y en su momento fue también la parte de cuando busqué ayuda psicológica. Y algo que dices antes de pasar al siguiente, a la siguiente parte del tema, dices de los hombres. eh, a mí, yo entrevisté a una persona aquí y fue la persona que abrió el que yo empezara a buscar más personas sobre este tema porque me gustó mucho él como hombre diciendo, yo no quería buscar ayuda, yo no pensaba que estaba en una depresión, yo pensaba que todo estaba bien. Y cuando entendió que necesitaba ayuda y vio lo que pudo trabajar y realmente de decir, de estar en un, como en un hueco sin ver salida, a poder salir, y hablaba de lo importante que no es ser más o menos hombre simplemente porque puedas hablar de tus problemas. Para mí fue tan importante porque los datos que tú dices en Inglaterra, por ejemplo, donde yo vivo, el suicidio entre hombres jóvenes es alarmante. En Estados Unidos igual. Y es muy triste que lastimosamente eh, se vean que no son capaces de pedir ayuda simplemente porque la sociedad dice que son débiles si piden ayuda. Entonces mi Sí, llamamiento es para los que nos están escuchando, pidan ayuda, vayan al psicólogo, porque realmente el cambio, el impacto es enorme. Bueno, Eh, la siguiente parte que yo tengo así como de las cosas, de las preguntas es un poco, este tema lo tocamos en mi anterior podcast con una invitada y es el autosabotaje. Yo creo que aquí, aquí todos hemos pasado por ahí, pasaremos, eh, pero es una barrera para muchos y en muchas veces en el ámbito laboral. Desde tu punto de vista y desde lo que tú sabes como, como profesional, de dónde viene este patrón y qué conexión hay con esas heridas del pasado? como tú bien lo mencionaste, todos pasamos por ahí y qué bueno que las personas que nos escuchen también puedan sentir un poquito como descarga. No solamente eres tú, todos pasamos por ahí. Si yo llevo 10, 15 años estudiando el comportamiento humano, a mí también me pasa, yo también me autosaboteo
y es una constante revisión hacia sí mismos, ¿no? Entonces es como yo suelo hablar conmigo misma. Eso en psicología se llaman autoinstrucciones. Entonces, como yo digo, ¿esto será autosabotaje o es un miedo que yo tengo o realmente no es el momento? Porque también hay que ser como honestos y decir, este de pronto no es el momento para hacer este proyecto porque no cuento con los recursos emocionales, financieros, lo que sea, o realmente es un autosabotaje. Y es importante también definir qué es eso del autosabotaje. Hablamos de autosabotaje cuando hacemos cosas en contra de nosotros mismos, hacer cosas en contra de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, estamos súper preparados para una entrevista, tenemos las competencias, tenemos las habilidades y no nos presentamos o no damos lo mejor de sí en esa entrevista porque yo digo, no, mis compañeros tienen mejores capacidades, mis compañeros se prepararon más, no es que él tiene más títulos, no, yo no lo hago. Cuando tú empiezas a hacer cosas en contra tuya, en contra de tu avance, estamos hablando de ese autosabotaje. Y respondiendo lo que me mencionas de las heridas, tiene todo que ver con nuestras heridas, porque el ser humano es una construcción. Cuando nacemos, niños, niñas, si nos ponemos a hacer el ejercicio todos aquí a pensar, los niños no se están autosaboteando, ellos simplemente hacen sus cosas, juegan, viven, pero ya cuando desafortunadamente la misma sociedad, el mismo entorno, les dice, tú no eres capaz de hacer eso, tú no vas a poder, tú no lo vas a lograr. Todo eso va quedando en nuestro subconsciente, en nuestras creencias, y en la vida adulta no lo repetimos. Yo no puedo, yo no soy capaz, yo no lo voy a lograr. Y aquí les doy un super tip, que no me lo están preguntando, pero les doy un super tip, y es, cuando les pase eso, pregúntense dónde lo aprendieron, dónde aprendí yo a hablarme así, dónde, con quién aprendí yo a hablarme así. Cuando yo reviso la raíz, es más fácil poderla dar como una vuelta porque eso te hace consciente, yo aprendí esto de mi tía, que ella siempre me decía que yo era una incapaz, que yo era una insuficiente, pero ya voy entendiendo que de pronto eran más heridas de mi tía y no necesariamente mis propias heridas. Realmente, primero me encanta este consejo porque es algo que en muchas ocasiones, en mi propio descubrimiento de este autosabotaje, ver de dónde venía esto y cuál era, entender que era una proyección de lo que esta persona sentía en ese momento. Y lastimosamente, nuestros padres en la época a lo mejor no tenían el conocimiento, el alcance del conocimiento que nosotros podemos tener ahora y hicieron lo mejor que, yo siempre digo, hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Sin embargo, es verdad que muchas de las cosas que yo recuerdo de pequeña o como te decían las cosas o no, tú no puedes o el papel de la mujer es este, por lo menos crecimos en una sociedad un poco más limitante y las mujeres más limitadas en ciertas cosas. Entonces a veces yo recuerdo que era como, ay, no voy a participar en este trabajo porque no tengo ni siquiera el 60% de las cosas que piden. Y a lo mejor otra persona manda directamente su currículum, aunque solo tenga 2 cosas de los que piden. Entonces, ese autosabotaje, me ha gustado mucho ese consejo. ¿Cómo se puede trabajar en esto? Porque, ¿qué puedes hacer? Si alguien nos está escuchando y dice, ay, yo hago eso, ¿cómo puede esa persona empezar a trabajar en esto? Primero es reconocer de dónde viene, ¿cierto? Como dónde aprendió a hablarse así. Número 2 es identificar su diálogo interno. Las personas que se autosabotean suelen ser demasiado, pero demasiado críticas consigo mismas. Se dicen unas cosas demasiado violentas, fuertes, palabras muy fuertes hacia sí mismas. Entonces, un ejercicio que yo siempre pongo en terapia es que en una situación igual a la que tú estás pasando, ¿cómo se lo dirías a tu mejor amiga? ¿Qué le dirías a tu mejor amiga? Entonces, normalmente las personas es, vamos, tú puedes, tú eres inteligente, tú lo puedes hacer, vamos, que yo creo en ti. Entonces, así como tú le hablarías a tu mejor amiga, necesito que agarres esas mismas palabras y te las digas a ti. Porque en una situación de crisis, uno no se dice eso. Soy lo peor, no puedo, no voy a lograr, yo para qué hice eso, yo no debía haber estudiado eso, porque hablarse a sí mismo no es tan fácil, eso requiere mucho entrenamiento, mucho entrenamiento. Entonces, para principiantes, siempre piénsenlo en una tercera persona. Entonces, ¿cómo le hablarían a esa tercera persona? Y agarran esas palabras y se las dicen a sí mismos.
para erradicar el autosabotaje, también además de conocerse, de cambiar el diálogo interno, de hablarse en tercera persona, hay que desarrollar lo que se llaman las habilidades sociales. Las habilidades sociales es un conjunto de competencias, habilidades que tenemos los seres humanos. Entonces, con el ejemplo que tú nos ponías ahorita, las dos podemos tener los mismos títulos. Pero si yo soy entrenadora y si yo digo, mira, yo sé hacer esto y de pronto yo no sé hacer lo que tú me estás diciendo, pero yo aprendo. Mientras que la otra persona es como, no, pues yo no sé hacer eso y tampoco pienso aprenderlo, son esas habilidades, son como competencias en la parte de la relación que no tienen que ver con el conocimiento. Entonces, en ese orden de ideas, las personas sí o sí deben desarrollar o debemos desarrollar habilidades sociales. Me encantan estas tres. ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, para encontrar ese balance de a lo mejor ciertas debilidades que tenemos o cosas que en las cuales, por ejemplo, encontramos, mira, yo no sé tanto de esto, para convertirlo o empezarlo a trabajar y convertirlo en una fortaleza, por ejemplo? Ahí mismo, de hecho, en la pregunta hay gran parte de la respuesta y es sentarme un momento y es decir, cuáles son mis aspectos por mejorar, porque pues finalmente no somos perfectos, entonces, cuáles son mis aspectos por mejorar. Y de esta manera, si yo digo mis aspectos por mejorar, son estas habilidades sociales, es regular mis emociones, es capacitarme más, ya cuando yo soy consciente de eso, yo misma puedo empezar como a tener como una ruta para poderlo alcanzar con metas de pronto a corto, a mediano plazo, porque si me falta, no sé, un título, pues yo tampoco voy a decir de hoy a mañana o voy a ser profesional, sino empezar, por ejemplo, a buscar universidad, ¿cierto? Inscribirme, dar los primeros pasos. Pero lo más importante, Ana, y la gente lo minimiza un montón, es que uno tiene que ser consciente. Si tú no eres consciente que tienes esos aspectos por mejorar, es muy difícil, porque todo el mundo te lo puede decir, mejora esto, mejora tu comunicación, mejor, pero si tú no eres consciente de eso es muy, muy difícil. Y hay otro tip que les voy a dar para encontrar como ese balance que tú dices, y es muy importante que lo pongan en práctica, porque mi vida no puede ser igual a la de Ana, a la de Pedro, a la de Pablo. Cada uno tiene como esa esencia y uno dice, esta es mi brújula, yo necesito vibrar por este lado. Hay un ejercicio que lo pueden buscar en Google que se llama la rueda de la vida. En esa rueda de la vida hay diferentes áreas: salud, familia, trabajo, academia, finanzas, y esa rueda de la vida te tiene que dar un 100%. Entonces yo, que al principio les decía que me encanta el trabajo, yo no puedo ponerle el 100% al trabajo, porque ¿dónde queda mi pareja? ¿Dónde queda mi familia? ¿Dónde queda mi salud? ¿Dónde queda mi parte recreacional? Pero yo, Juliet Vélez, yo sí le pongo un poquito más a esa parte porque es donde yo vibro. Hay personas que dicen, no, yo vibro más en la familia, dale más energía a la familia sin descuidar las otras áreas. Y así podríamos encontrar un balance que sea idóneo y que sea más individual. No es como una fórmula de que todos tenemos que tener el mismo porcentaje, no. Me encanta lo que has dicho y quiero enfatizar porque me encanta mucho la parte de olvidarnos de compararnos y creo que ahora con las redes sociales cada vez más tendemos a esa comparación y cada persona es un mundo. Lo que hay detrás de cada persona, lo que pasa en la vida de cada persona, las habilidades de cada persona, cómo funciona, sus circunstancias son diferentes. Y ese ejercicio que comentas lo he hecho yo en el pasado y yo he mirado, he vuelto atrás, 2 años atrás, en mi ruleta y miraba los porcentajes y 3 años atrás el porcentaje del trabajo era mucho más grande, el porcentaje de otra cosa era mucho más grande y incluso no es algo estático, diría yo, porque a lo mejor cada año las circunstancias, te conviertes en papá, te conviertes en mamá, entonces cambia la circunstancia. Pero me ha encantado esto de dejarnos de comparar porque cada uno somos muy diferentes. Bueno. Mira que no lo mencioné y tienes toda la razón. Esa rueda es dinámica, Ujú. pero lo más importante es como que le podamos ser fiel a esa rueda en el momento de nuestra vida. Puede que en 3 años no sea tan importante lo académico, sino tal cual como tú lo mencionas, de pronto somos papás, somos mamás y se inclina la rueda hacia otro lado, siempre y cuando la rueda tiene que tener ese balance. No puede Ujú. ser 100%, que es desafortunadamente lo que a veces hacemos, 100% en una sola área, porque pues las otras áreas vamos perdiendo como ese balance sano. Y me encanta esta última pregunta para conectar con lo que viene, porque claro, de balance y cuando nos desbalanceamos, solemos ir al estrés.
Y el estrés, yo creo que es esa palabra que es como, yo lo veo como el monstruo y realmente muchas veces, da igual donde estés, la cultura, donde estés, todo el mundo, hay muchas personas que reaccionan a ciertas cosas de una forma diferente. Y la forma como se comunican, la forma como enfrentan situaciones es diferente. Y creo que cada vez más el estrés está muy latente y es una de las causas de que muchas personas pues puede incluso llegar a una depresión. Eh, ¿Cuáles son las señales de advertencia que alguien puede estar pasando que digas tú, estos son ya niveles de estrés que alguien debe estar mirando porque diariamente está sometido a estos niveles de estrés y es como una alarma? Hay diferentes síntomas que están divididos como en tres categorías. Uno que son los síntomas a nivel de pensamiento, otros que son los síntomas a nivel fisiológico del cuerpo y otros que son los síntomas de comportamiento. Entonces voy a hablar un poquitico rápidamente de esas tres categorías. A nivel de pensamiento, problemas de concentración. Entonces uno dice, no, pero Ana, yo te dije eso. Y uno en el estrés, en el día a día, no, yo no me acuerdo que usted me haya dicho eso. Entonces son esos problemas de concentración, como que no logras tener esa memoria. Problemas de atención, ¿cierto? Atención, concentración, que uno dice, Ana definitivamente está superida, ¿cierto? Pensamientos también de, ojalá no me digan nada, no me digan absolutamente nada. Y aquí viene ya como otros componentes de la parte comportamental, que es la irritabilidad, que la hablábamos como al principio, como es que a Juliet no se le puede decir nada porque me contesta con 3 piedras en la mano y puede que solamente me hayan dicho, Juliet, mira, te invito a comer un helado el fin de semana. No, me invita a comer ese helado. Y uno, uy, pero solamente te estaba invitando a comer el helado. No, pero no me ve aquí ocupado. Y aquí hay unas cosas también de fondo y es que cuando no trabajamos ese estrés, también dañamos a las personas del entorno. El entorno simplemente me quería invitar a comer un helado, a salir, me vio estresada y yo inclusive con esas 3 piedras en la mano. Dentro de los comportamientos está muchas veces que uno se aísla, que es irritable, que es grosero. En los síntomas también fisiológicos solemos somatizar. Entonces, enfermedades de base se exacerban, se aumentan. Entonces, Mm, por ejemplo, en mi caso yo tengo dermatitis ujú. y si yo me estreso y no lo logro controlar, yo me empiezo a brotar. Toda la piel se me empieza a brotar. Entonces, hay personas que se les exacerba el acné, hay personas que, por ejemplo, si sufren del colon, entonces el colon les empieza a doler. Si tienen gastritis, la gastritis se alborota. Y eso es importante que lo tengan en cuenta porque uno a veces dice, esto es médico. Entonces yo tengo que ir al médico a que me mediquen, me mediquen, me mediquen. Y volvemos al punto, la raíz está es en la gestión del estrés, no en la parte médica. Entonces los problemas físicos se exacerban. Algo que también es muy común, Ana, es la parte del bruxismo. Entonces, las personas que están demasiado estresadas suelen, no sé si es la palabra, pero es como rechinar los dientes cuando están durmiendo. Entonces, uno no se acuesta, sino que se acuesta pensando en los problemas y se levantan con un dolor en la mandíbula terrible. Entonces, uno tiene que ir al ginecólogo, al odontólogo y entonces te ponen una placa y en la placa es como para que no esté como rechinando esos dientes cuando realmente la base es el estrés. Si te digo que describes a la Ana del 2019, creo que es que he escuchado todo lo que has dicho del estrés y digo, sí, eso fue cuando fue al dentista y me dijo, ¿tú duermes bien? Y yo, sí, pero no te notas la mandíbula. No, tenía brucismo también. O Sí, sea, tenía todo el cóctel que tú has dicho en el 2019, donde los niveles de estrés eran altísimos. Algo que se me olvidó preguntarte y creo que importante, ¿cómo definir que, o sea, para la gente que nos está escuchando, digo, bueno, pero es que, ¿cómo defino estrés? O sea, ¿qué realmente es estrés? el estrés es como un conjunto, porque ya lo vimos como un conjunto de reacciones que tenemos ante un evento que posiblemente sí está pasando. Mm, Entonces, esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Si yo perdí mi trabajo, si yo perdí mi salud, pues yo no voy a decir, ay, estoy feliz, estoy tranquila, estoy meditando. No, ahí se me activa el estrés. Como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El estrés es como toda esa reacción a cosas que sí están pasando. Si son imaginación,
¿cierto? Si yo me los imagino, Ujú. ¿será que me van a echar? ¿Será que el día de mañana mi pareja me va a dejar? Eso es ansiedad. Ansiedad es Ah, diferente al estrés. En el estrés las cosas sí están pasando. Entonces, por eso también es más difícil de manejar. Porque yo sí le puedo decir a la persona, respire, le doy técnicas, pero de fondo él tiene que solucionar esa situación económica, académica, esas cosas que sí le están pasando, es sobrecarga laboral, ¿cierto? Porque yo te puedo dar todas las técnicas, pero si tú trabajas de domingo a domingo, no tienes momentos de descanso, el cuerpo y la mente no van a poder soportar ese nivel de estrés. y el cuerpo es muy sabio, porque yo de la forma que me di cuenta fue a nivel de mi cuerpo. Yo empecé a notar que algo no estaba bien y fue la forma de decir, uy, aquí hay algo y realmente a veces el cuerpo te da como esas, oiga, présteme atención, no me está prestando atención. Y volviendo un poquito, porque antes te pregunté, pero me imagino que aquí tiene mucho que ver, o sea, ese estrés, ¿cuál es el enlace con esas heridas de nuestra infancia, por ejemplo? Dentro del estrés, porque todos vivimos, ¿cierto? Todos tenemos que pasar por el estrés, la manera en cómo respondemos sí tiene que ver con las heridas. Entonces, por ejemplo, si yo crecí en un contexto en donde veía que las personas eran tranquilas, se sentaban a escribir la solución de problemas, como sabemos que tenemos este problema, pero entre todos vamos a buscar la mejor manera para sobrellevarlo, muy seguramente tú en la vida adulta también vas a hacer lo mismo. Tengo ese problema con mi pareja, sentémonos, revisemos, busquemos por un lado, busquemos por el otro, pero si yo en la infancia crecí pensando de que si yo tenía un problema era una fracasada, si Ujú. perdiste una materia eres una bruta, si perdiste los colores eres un tonto, eres un bobo, en la vida adulta yo me vuelvo a repetir eso. Soy un tonto, soy un bobo, mi mamá tenía razón. A veces ni siquiera repetimos esa persona que nos dejó esa herida, sino nosotros mismos, como que la instauramos. Soy un tonto, soy un bobo. Y si yo digo constantemente soy un tonto, soy un bobo, la mente es tan maravillosa que va actuando en consecuencia. Entonces volvemos, que Mm. pongo siempre este el ejemplo de la entrevista porque es como el más fácil de Ujú. llevar y es yo soy una boba, yo soy una tonta, me va a ir mal en esa entrevista, entonces yo no me preparo a la entrevista y como no me preparo en la entrevista, no me va tan bien. Si ves, Juliet, yo soy una boba, yo sabía que yo era una boba, pero yo misma actué en consecuencia de eso. Distinto a una persona que de pronto haya tenido un contexto mejor en la infancia y es yo soy responsable de que yo no me preparé para eso, pero eso a mí no me define. Lo que hice no estuvo bien, yo debía haberme preparado, pero yo en la próxima me preparo, porque yo tengo unas creencias desde la infancia distintas. No sé si me hago entender más o menos con los Sí, ejemplos. es como romper, o sea, como esa separación de lo que ha pasado como consecuencia de lo que, de un comportamiento, de una decisión que yo tomé, versus lo que ha pasado es simplemente porque yo soy así, porque a mí siempre me dijeron que yo era así, más o menos, lo he entendido bien. Correcto, correcto. Y te hago una pregunta con esa parte de cómo nos identificamos, porque a veces también ese estrés, hay gatillos que nos recuerdan a algo del pasado y también las reacciones son diferentes según la persona o según la adversidad que nos está pasando. Em, ¿Qué se puede hacer? O sea, qué consejos darías a personas que para intentar mejorar, aparte de ir a la raíz y todo esto, qué puede hacer una persona que esté en ese momento de adversidad para reaccionar a lo mejor de una forma diferente? Es muy complejo cuando realmente no se trabaja la raíz, porque es como, esa raíz es como una piedra que la vas a Ujú. arrastrar en diferentes circunstancias, en pareja, en trabajo, esa piedra siempre la vas a arrastrar. Entonces sí o sí hay que ir a la raíz, desbaratar como esa piedra para que tú te puedas soltar de eso. Si ya definitivamente, porque hay personas que sé que por recursos y demás no pueden asistir a terapia y de verdad no pueden tocar su raíz, los invito a que de a poquitos intenten hacer cosas contrarias. Cuando les digo cosas contrarias, es que si toda la vida ha sido evitativo, toda la vida he escapado a entrevistas, toda la vida me he autosaboteado, intenta un día ir a una entrevista, intenta prepararte, intenta documentarte, intenta pedir un consejo, intenta. Porque a veces en esos intentos uno dice, ay, sí lo pude hacer. Como que la misma experiencia te dice, sí lo pude hacer. Entonces es hacer como cosas contrarias a lo que has venido haciendo. Y si por X o Y razón asistes a esa entrevista, te fue mal,
y te vuelves a cuestionar de manera negativa, entonces aquí la invitación es que si siempre te cuestionas de manera negativa, intenta mirarlo de una manera positiva. Si todo el tiempo ha sido negativo, ¿qué pasaría si yo lo mirara de una manera positiva? Y cuando digo positiva es que no, estoy feliz de que me dejaron sin trabajo, no. Positiva es qué herramientas puedo sacar yo de esta experiencia para que en una próxima yo pueda mejorar. Me gusta mucho, me gustan mucho estos consejos y yo creo que la persona que nos está escuchando le van a venir bastante bien. Eh, Además del estrés, quería un poco también hablar de algo que yo creo que, bueno, culturalmente nos pasa mucho y es que nos encanta complacer a todo el mundo. O sea, aprender a decir no, por lo menos en mi familia, era algo que no aprendimos. Yo tuve que aprender de mayor y incluso en el trabajo estamos siempre acostumbrados, hay que decir sí, yo puedo, yo soy capaz, yo puedo con todo, da igual lo que pasa en mi casa. Eh, yo le digo que sí al jefe por lo que no vaya a ser que me echen o no vaya a ser que me abandonen. ¿Qué hay detrás realmente de esa complacencia todo el tiempo? Qué pregunta como tan profunda para responderla tan rápido. Porque detrás hay muchas cosas y volvemos a esta parte de las heridas. Y aquí voy a hablar algo personal para que uno lo pueda poner como también, como cada uno vaya revisando como su ejemplo, ya que pusiste el tuyo. En mi caso, en mi infancia, a mí siempre me enseñaban a poner límites. Entonces, siempre límites, 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 límites. Y mi papá siempre nos decía a mis hermanos y a mí, tu punto de vista, tus principios no se negocian. Entonces él Wow. decía como, si a ti un chico te está diciendo que salgas y a ti tú ya le dijiste que no, no se negocia. Y mi papá siempre decía, esto no es una libra de papa, donde uno va diciendo, ay, vecino, me da un poquito más, un poquito menos. No, yo ya te dije que no quiero salir. Entonces yo crecí con ese modelo y no solamente a Wow. nivel de instrucción, sino que yo veía que mi papá ponía esos límites. Les decía a mis familias, en sus negocios también era, ya te dije que no, conmigo misma. Cuando yo decía, papá, quiero ir a tal sitio y yo de pronto no me había portado bien, mi papá decía, no. Y yo lloraba, pataleaba, ya te dije que no, te acompaño aquí en el dolor, pero ya te dije que no. Entonces, en ese orden de ideas, yo ya crecí que cuando mi papá me decía no, es no. Cuando me decía sí, es sí. Y yo empecé a instaurar eso y en la vida adulta a mí se me facilitaba demasiado. Cuando en el trabajo, volvemos, Juliet, por favor, cuando trabajaba en empresas, en hospitales, por favor, quédate hasta las 6, 7, 8, 9 de la noche, cuando mi horario era hasta las 5. Yo lo siento a las 5. Y ahí volvemos, mira cómo está todo encadenado. La gente me rogaba y demás, lo mismo que yo hacía en la infancia, y yo decía, no, no. O sea, para mí era muy fácil, no. Y al Ujú. otro día yo asistía. Y obviamente entiendo que las personas dicen, no, Julia, pero me van a echar. Julia, si yo no le digo que sí a mi jefe, de pronto me ponen alguna sanción y demás. Y volvemos a todo lo que hemos hablado en este podcast, y es que es un equilibrio, porque yo te estoy diciendo que no a cuando tú me estás pasando mis derechos, pero yo no estoy diciendo que yo al otro día voy a llegar a las 10 a las 11 y que no voy a cumplir Ujú. los informes, que no voy a atender mis pacientes, y yo soy demasiado pulcra en eso, y mis pacientes son los mejores y mis tratamientos son los mejores, y personalmente puede que otros casos sean distintos, cada caso son distintos. A mí nunca me echaron de un trabajo poniendo límites, nunca, pero porque yo equilibraba. Y Y una sabías lo recomendación, que, lo que, lo que querías y lo que estabas haciendo era porque tenías desde muy pequeña esos límites que te habían inculcado en tu casa. y que los límites no es decir no porque no, sino, Mm, vuelvo a repetir, porque se me están pasando mis derechos, pero yo sí estoy cumpliendo mis deberes, todos exactamente. completicos, todos mis deberes los cumplo. Y otra recomendación de pronto que les daría a esas personas que complacen todo el tiempo es que a veces cuando decimos no, es decirnos sí a nosotros mismos. Porque muchas veces por estar complaciendo a todo el mundo, diciéndole sí a Ana, sí a Pedro, sí a Pablo, volvemos con lo de la rueda. ¿Dónde queda mi familia? ¿Dónde quedan mis hijos? ¿Dónde queda mi parte recreativa? ¿Dónde queda mi salud? ¿Cierto? Y desafortunadamente en contextos laborales, desafortunadamente a veces es, mira, si tú estás más de salud, chao. Y uno dice, Ujú. pero si yo te entregué todo, te entregué toda mi Ujú. energía y demás, eso también son consecuencias tuyas porque entregaste 100% de ti. Entonces, siempre en el no, yo he visto muchos beneficios, como de autocuidado sobre todo. Me encanta, me ha encantado porque justamente hace el fin de semana pasada trabajé en esto y algo fue un poco como
lo que dijiste, pero de la otra forma. Cuando digo sí a todo el mundo, ¿a qué aspectos de mí misma le estoy diciendo que no? ¿A qué cosas de mi vida le estoy diciendo que no? Y esto es una eterna punto de discordia en mi familia con mi mamá, porque ella es muy complaciente. Cuando escuche esto me va a decir algo. Y nosotros hemos aprendido mucho más a poner esos límites. Y la otra pregunta que se me ocurre es, ¿existe alguna correlación de de siempre querer complacer, tanto en la vida personal como en la laboral, volver a todo eso que no hemos trabajado de esas heridas del pasado, esas heridas que no hemos trabajado a nivel psicológico? Pueden haber muchas cosas detrás, pero aquí voy a poner dos ejemplos, pero cada persona tiene detrás diferentes cosas. Y dos son como el miedo al abandono y miedo al rechazo. Entonces, por ejemplo, en pareja, no, yo le digo que sí siempre, yo no estoy de acuerdo con esto, pero que qué tal me deje sola. Entonces, ¿yo qué voy a hacer el día de mañana sin esa persona? Entonces me voy a morir. Y el miedo al rechazo se da mucho en la parte social, en la parte laboral, y es como, no, es que si yo no le digo que sí a mi jefe, de pronto me sacan del grupo de amistad, de pronto ya yo no voy a ser tan amigo de la secretaria, ya no voy a ser tan amigo, entonces por el miedo al rechazo, yo termino diciendo que sí, pero si yo trabajara esos miedos de atrás, posiblemente se me va a facilitar decir, no, mira, en este momento no puedo, este fin de semana tengo otro compromiso, con mucho gusto los acompaño dentro de 15 días. Me ha gustado esto y yo quiero, para terminar como esta ronda de preguntas, porque hemos tocado muchísimos temas, pero cuando llegamos a un punto donde no sabemos cómo manejar este tipo de cosas y cuando esas heridas del pasado empiezan, hay gatillos tanto a nivel laboral, hay gatillos a nivel personal y nos volvemos en ese círculo que muchas veces nos lleva a una depresión. ¿Qué pasa cuando no se va al fondo y sigues viviendo cada día cargando ese peso? Como, como psicóloga, ¿qué recomendación para si alguien está en ese momento, qué le recomiendas? Sí o sí que asistan a procesos terapéuticos. Vuelvo a poner aquí la analogía de la piedra y es como si tuviéramos esa piedra detrás de nosotros en una maleta, ¿cierto? Una piedra gigante, que esa piedra se sigue creciendo. Entonces, antes yo iba corriendo, ahora me toca ir caminando, después voy a estar sentada, después voy a estar acostada en una cama, que ya estamos hablando de depresión, y es porque estoy dejando crecer esa piedra. En vez de ir a agarrar esa piedra, agarrarla de frente y empezarla a partir pedacitos por pedacitos y empezarla a poner como debe estar. Las piedras puede que las podamos disolver, ¿cierto? Y las podamos manipular, pero lo ideal es que esa piedra, que son esas heridas del pasado, no nos estén estancando. Hay algo que yo también veo mucho, Ana, y es que las personas dentro de su autosabotaje, volvemos Ujú. al tema, no priorizan la salud mental. Porque, y lo digo con familiares, porque no asistes a terapia, no, no tengo dinero, no, es que eso es muy costoso. Y yo los veo en viajes en Europa, en Canadá, y yo, ok, o sea, si tienes el dinero para viajar, si tienes el dinero para ir a restaurantes lujosos, si tienes dinero para ir al gym, que también es importante la salud física, pero no es lo único. Y la parte recreativa también está muy bien, está muy rico viajar y demás, pero eso es una manera de autosabotaje. Tú tienes las herramientas de un profesional a tu disposición para que te ayude a desbaratar esa piedra, pero tú no lo pones de prioridad y volvemos al tema del autosabotaje. Eso es hacer cosas en contra de nosotros mismos. Además, para agregar eso, yo también en mi familia he visto cosas y todavía lo veo en muchos amigos y yo creo que hoy en día sí que hay gente que a lo mejor no tiene el acceso, pero hoy en día hay tanto contenido a nivel en todas partes, incluso gratuito, incluso tú misma haciendo contenido para esas personas que sí que realmente no pueden tener el acceso al uno a uno con alguien. Entonces creo que si no nos ponemos la atención es porque nosotros mismos nos estamos haciendo daño, no porque no haya dinero, no porque no haya el contenido, está ahí. Entonces es para utilizarlo y me ha gustado mucho ese hincapié que has hecho. Bueno, Juliet, hemos llegado a la parte final de nuestro podcast. Mil gracias por todo, porque es que yo me he quedado y es como me encanta compartir, que hayas compartido este conocimiento con todos.
y siempre tenemos como una ronda de preguntas rápidamente y me dices lo primero que se te venga. ¿Listo? ¿Estás preparada? Prepara. Listo. Amable contigo misma de Christine Neff. ¿Qué te hubiera gustado saber cuando empezaste? Yo creo que nada. Y aquí hago como una aclaración y es porque a veces cuando te dicen cosas de lo duro que puede ser el camino, uno dice, no me voy por ahí. Entonces, si me hubieran dicho lo duro, yo de pronto digo, del miedo, yo no me voy por ahí. Entonces, como no me dijeron, me lancé. Me encanta. ¿Qué te tiene curiosa ahora? Hay una terapia que se llama EMDR, que es terapias muy relacionadas al trauma complejo. Entonces me tiene muy curiosa, estoy súper juiciosa estudiando y demás. Y en temas de marketing digital, toda la parte de infoproductos, entonces me puedo quedar horas y horas revisando como esa parte, entonces eso me genera mucha curiosidad. Esa terapia que has dicho, yo la probé para el tema de los traumas, es muy interesante, la estuve mirando y tienes razón, es muy interesante, sobre todo para el tema de traumas, es una terapia, mi hermana fue la que me habló de ella. Bueno, antes de terminar y que nos cuentes un poquito dónde la gente te puede seguir, quiero una vez más agradecerte por los conocimientos, la experiencia. Creo que desde mi punto a nivel personal, el querer hacer este tipo de entrevistas es porque, como tú dices, nos hacemos tantas cosas por el cuerpo, por todo, pero saber la importancia de la salud mental. Y para mí es hacer un llamado a todos los que nos escuchan, mayores, pequeños, los que sean. Hay que tomarse en serio esto, busquen la ayuda como profesionales a través de Juliet o el psicólogo con el que se sientan más cómodos, pero hay que tener como la valentía de levantar la mano y ir a terapia. A mí a nivel personal me ha cambiado la vida, me ha ayudado. Desde pequeña tuve la fortuna de tener psicólogo en mi colegio, entonces era algo normal, pero amo poder seguir hablando. Entonces, a todos los que nos escuchan se los aconsejo y los psicólogos están ahí para ayudarnos. Juliet, mil gracias una vez más y antes de irnos para que la gente, dónde te pueden seguir, dónde pueden ver tu contenido, dónde pueden ver más información sobre tus servicios incluso. Muchísimas gracias, me encantó este espacio y mejor dicho, voy a llevar este podcast también a muchas personas. Me pueden encontrar como psicóloga con P, Juliet Vélez, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Y sobre todo para esas personas que de pronto no tienen acceso, como tú dices, Ana, en YouTube hay muchos profesionales, no solamente yo, que nos esmeramos mucho para que tengan una estructura y las personas vayan logrando cómo avanzar con el contenido gratuito. Nosotros vamos a dejar en todo lo que vamos a poner a nivel digital, vamos a dejar todos los enlaces para que la gente pueda ir a todos tus canales, a todo. Y una vez más, gracias. Por favor, el que nos escuche, busquen la ayuda, el contenido está ahí y no dejen de trabajar en la parte, en su bienestar mental, que al fin y al cabo es tan importante como el bienestar del cuerpo y de todo. Muchas gracias. Juliet, gracias, que estés bien, chao.